conocimientos técnicos, toda la parte teórica bien estudiada, muchas veces en los mercados financieros, la gente termina haciendo malas decisiones de inversión, no por la parte de conocimiento, sino por las emociones que son inherentes a las personas. Y esto básicamente está dividido en dos partes, como vamos a ver, que son los errores cognitivos y los sesgos emocionales. Ahora, entiendo que los que están aquí presentes tienen base ya, por ejemplo, qué son acciones, qué son las inversiones. Tendría que sí, ¿no, Miguel? O sea, la parte básica, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a proseguir con la presentación. Si por ahí tienen cualquier duda, no duden en levantar la mano y estamos aquí para escucharlos. Aprovechen que solamente somos pocas personas en esta sesión, así que voy a estar encantado de poder ayudarles con cualquier inquietud que tengan. Ahora, hay dos vertientes en cuanto a cómo es que las personas se comportan ante los mercados financieros. Y las vertientes son dos: las finanzas tradicionales, donde básicamente se asume que el inversor es un agente que es completamente racional, o sea, que toma decisiones sin ningún tipo de sesgo emocional ni error cognitivo. Entonces, son básicamente personas que están bien informadas, que toman decisiones de la manera más correcta posible, ¿no? Y esto hace que al final los precios siempre tengan el valor fundamental justo, o sea que eso está alineado a su valor fundamental justo y con el que transa actualmente el precio en el mercado, ¿no? Y la otra vertiente es, en verdad, cómo es que los mercados en verdad se comportan, cómo es que los agentes en verdad se comportan. Y la verdad es que se comportan a través de emociones, ¿ya? Básicamente eso, por ejemplo, ¿no? Ustedes habrán escuchado que usualmente suelen haber burbujas. Por ejemplo, en el 2008 hubo la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, donde la gente compraba y compraba de manera desmedida todo lo que es real estate, los, los terrenos, casas, todo eso, ¿no? También la burbuja .com, esto fue a finales del año 99-2000 aproximadamente, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo suelen haber algunas burbujas a nivel global en los mercados financieros, ¿no? Básicamente eso. Ahora vamos a pasar a desglosar los dos tipos de errores que les decíamos que las personas cometen, ¿no? En primer lugar tenemos a los errores cognitivos. Los errores cognitivos son básicamente fallas en cómo es que la gente procesa información que le llega, ¿no? Entonces son como ilusiones ópticas que las personas eh, tienden a tener respecto a una información específica, ¿no? Entonces esto no les permite a las personas evaluar de manera correcta una información que les va llegando, ¿no? Ahora, como se menciona aquí, eh, este tipo de errores cognitivos afectan incluso a personas que son expertas, ¿no? ¿Y cómo es que se puede mitigar esto? A través de educación, a través de datos y también a través de procesos estructurados. Por ejemplo, imaginemos que nosotros hemos visto que una casa de bolsa nos brinda una recomendación de que nos dice que un precio objetivo de una acción está en $100 por acción, ¿no? Entonces, a veces las personas suelen quedarse con ese número en la cabeza, $100. Es como que anclan ese número en su cabeza. Pero si por A o B, pasado un tiempo, hay noticias malas sobre la empresa y la acción empieza a caer, imaginemos que cae a 50, una persona, ¿qué es lo que debería hacer en ese momento? Lo que debería hacer esa persona es hacer un modelo de valorización de esa empresa, por ejemplo, el método de flujos descontados, y ver si la empresa sigue valiendo $100, según la casa de bolsa recomendó, o ver si efectivamente, según su modelo, ahora vale $50, o quizás a un número diferente, ¿no? Pero este modelo que la empresa, que la persona va a hacer, ¿para qué va a servir? Para ver si efectivamente el precio que él tenía en la cabeza anclado, los $100, siguen siendo ciertos o ya no son reales y ya no es un número que debe tener anclado en la cabeza, sino ya cambiar hacia, otra, hacia otro marco, ¿no?
Entonces, básicamente es eso. Entonces, los errores cognitivos básicamente son errores en el procesamiento de información, ¿ya? Ahora, ¿en qué se diferencia de los sesgos emocionales? ¿Ya? Es que los errores cognitivos se pueden corregir. ¿Y cómo se puede corregir? Usando básicamente modelos, por ejemplo, haciendo filtros de datos objetivos, haciendo, por ejemplo, diarios de decisión. No, escribir un diario por qué se hace una inversión o una operación de una compra o venta de un activo específico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de errores cognitivos clave que tenemos? Los más importantes que tenemos son, por ejemplo, el sesgo de confirmación. Ahora, el sesgo de confirmación básicamente consiste en que una persona tiende a darle un mayor peso a esos eventos que confirman su tesis de inversión. Por ejemplo, imaginemos que aquí en esta sala, imaginemos que Maciel Campos está invirtiendo en Nvidia, en la acción tecnológica de Estados Unidos, Nvidia. Tiene una inversión ahí. Entonces, de pronto empiezan a salir diferentes noticias malas para la acción de Nvidia, ¿no? Por lo cual la acción cae. Y de pronto se presenta una noticia buena, pero en neto de 10 noticias, 9 han sido malas y una ha sido buena, ¿ya? Entonces, en este caso, Maciel dice, ah, no, ha salido esta noticia buena, entonces yo debo mantenerme invertido en Nvidia, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Maciel está dejando de lado las noticias malas y está enfocándose básicamente en la noticia buena, porque ella solamente está dándole peso a las noticias que respaldan su inversión, en este caso su inversión en Nvidia, ¿no? Entonces uno tiende a sobreponderar información nueva que alimenta la tesis de inversión. Eso es el sesgo de confirmación. No sé si esta parte está clara o entiendo que sí está todo claro. Ahora, vamos al sesgo de anclaje, como les decía, ¿no? Si, por ejemplo, hoy día usted compran una acción, no sé, de Apple, ¿no? Que está, por poner un ejemplo, en $500, ¿no? Si de pronto la acción de Apple cae a $400 por razones fundamentales, porque Apple ha perdido market share o porque ha renunciado su CEO por diferentes razones, uno podría quedarse anclado en el precio de $500. Sin embargo, si la acción ha caído $400 es porque ha ocurrido diferentes factores fundamentales que han hecho que la acción caiga. Entonces, si bien es cierto, el precio ha caído de $500 a $400, eso no significa que la acción esté barata. Puede parecer que está barata porque precisamente las personas sufren el sesgo de anclaje. Entonces, el anclaje, como les decía al inicio, es un sesgo que tiende a hacer que nosotros tengamos un número en la cabeza y que se quede ahí fijado, ¿no? Entonces, si que el precio cae mucho sobre ese número que tenemos como punto de partida, puede parecer que la acción está barata, ¿no? Ahora, también tenemos el sesgo de disponibilidad, ¿ya? Este sesgo básicamente lo que suele hacer es que las personas den una sobreponderación a los eventos más recientes, ¿ya? Y entonces esto podría hacer que muchas veces las personas tomen decisiones equivocadas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una acción, por ejemplo, de Google y durante la semana han habido, no sé, una noticia el día lunes, otra noticia el día miércoles, otra noticia el día viernes, pero que son las tres noticias igual de importantes, las personas en el sesgo de disponibilidad van a darle mucho mayor peso a la noticia del día viernes, porque es una noticia más reciente, ¿no? En este caso hay un sesgo de disponibilidad, ¿no? Y también tenemos el sesgo de retrospectiva. Este sesgo es también bastante común y seguramente ustedes habrán escuchado sobre este sesgo ahora que les voy a comentar un ejemplo, o incluso ustedes mismos quizás hayan sufrido de este sesgo en algún momento, ¿no?
Cuando pasa algún evento, cuando pasa, por ejemplo, el movimiento de alguna acción o algún precio de algún activo financiero, y ustedes miran hacia atrás, ustedes normalmente a veces habrán escuchado a algún amigo decir, no, yo siempre supe que esto iba a pasar, o ya se veía venir, o estaba visto, ¿no? Como dicen, después de la batalla todos son generales. Entonces, esto usualmente pasa, incluso yo he tenido algunos amigos que a veces cuando pasa un evento, por ejemplo, el oro sube bastante, amigos que comentan, no, yo esto se veía venir, esto estaba clarísimo. Entonces, es un sesgo que hace que la gente cree saber lo que iba a pasar, ¿no? Pero si en verdad hubiera estado tan seguros, hubieran tomado una apuesta recontra agresiva y en este momento hubieran ganado muchísima plata, ¿no? Entonces, es un sesgo también bastante común. Ahora vamos a ver un caso práctico para que ustedes me puedan decir qué error cognitivo es el que se presenta en cada caso de este inversor, que en este caso nuestro inversor de este ejemplo es Pedro, y la acción Tech Future, ¿ya? Entonces, fase A, la primera parte de este ejemplo, fase A, la compra inicial. Aquí estén atentos porque voy a hacer aquí una pregunta para que ustedes me respondan qué opción es la respuesta correcta. Fase A, la compra inicial. Pedro escucha en un podcast de finanzas que la empresa Tech Future es la próxima Google. Sin hacer más investigación, decide comprar acciones. La acción cotiza a $100 en ese momento. Pedro se dice a sí mismo, si el experto dice que es el futuro, 100 es un regalo. Mi precio de referencia para evaluar el si gano o pierdo es este, $100. ¿Qué sesgo actúa aquí? Seleccione una respuesta. No sé si por ahí hay algún voluntario que quiera participar para indicar cuál es el sesgo que estaría aquí presente. Entonces, como ustedes pueden visualizar aquí, en este caso Pedro se está anclando al nivel de $100, que es lo que comenta, que es lo que se comenta en este podcast de finanzas, ¿no? $100. Entonces, ese es el precio de referencia que Pedro ha anclado en su mente. Entonces, el sesgo en este caso es el sesgo de anclaje, ¿no? Pedro fijó el precio de $100 como su único punto de referencia, ignorando valoraciones objetivas. Ahora pasamos con la siguiente fase vamos a pasar con la fase B. 6 meses, fase B, la caída y la negación. 6 meses después, Tech Future presenta malos resultados trimestrales y pierde un contrato clave. La acción cae a $60. Es decir, la acción que estaba en $100 cae a $60. Pedro, en lugar de vender, empieza a buscar intensamente foros y blogs de fans de la empresa. Ignora los informes financieros negativos y solo lee los comentarios de usuarios que dicen, es una corrección temporal, los fundamentos siguen intactos, hay que comprar más. Pedro decide mantener la posición. ¿Qué sesgo actúa aquí? Seleccione una respuesta. En este caso, no sé si hay algún voluntario, no sé si por ahí Miguel podrías premiar si que por ahí alguien participa con ese sorteo que va a hacer al final, quizás si se les puede dar algún puntaje por participar, ¿no? O de repente eh, alguna probabilidad más de ganar el sorteo si hay participación, Miguel. Sí, chicos, por favor, participen, Si van a tener aprovechen más aquí, chances de ganar estas becas, ya que finales están becas, copiando muchachos, experiencia. ahí hay alguna participación. Perfecto. En este caso, el sesgo que se está llevando a cabo es el sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque Pedro está básicamente buscando noticias que sean alentadores a su inversión Tech Future, ¿no? Entonces, ha buscado en foros y blogs que son fans de la empresa. Obviamente, como son fans de la empresa, van a hablar básicamente bien de la empresa y de la acción, ¿no? Y en consecuencia, esto va a hacer que Pedro piense
que su empresa está en buen camino, que la empresa donde tiene invertido dinero está en buen camino. Entonces ahí Pedro solamente se enfoca en la información buena y ha dejado de buscar o enfocarse en las noticias que son malas. Entonces tiene un sesgo de confirmación. Ahora, tenemos la fase C, que es el pánico por la noticia. Un año después, la acción se ha mantenido en $60. De repente, una noticia de última hora inunda los portales financieros. Escándalo de contabilidad en una empresa competidora de Tech Future. Pedro entra en pánico. Aunque el escándalo no es en su empresa, la noticia es tan visible y reciente que Pedro sobreestima el riesgo de que le pase lo mismo. Vende todas sus acciones a $30, asumiendo una gran pérdida, movido por el miedo del momento. Entonces Pedro, nuestro amigo Pedro, vendió sus acciones a $30. Entonces está perdiendo $70 por acción, está perdiendo un 70% de su inversión. Es una gran pérdida. ¿Y por qué ha vendido Pedro en este caso? Porque ha visto que una empresa de la competencia, eh, o sea, la competencia ha tenido un escándalo de contabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, el sesgo que estaría presente, si por ahí alguien quiere participar, en este caso es el sesgo de disponibilidad. ¿Eso es correcto, Maciel? ¿Por qué? Porque la información que está disponible en ese momento es que una empresa de la competencia ha quebrado, ¿no? Entonces, Pedro toma esa información como que de referencia, es la información que está disponible, ¿no? Por eso es que se llama sesgo de disponibilidad. Pedro sobreestimó el riesgo basándose en una noticia reciente y de alto impacto emocional, ignorando los datos de largo plazo de su propia empresa, ¿no? Entonces, Pedro, más allá de haberse guiado de esta noticia de la competencia, debió haber evaluado a su propia empresa y ver si esta empresa cambió sus fundamentos o no cambió fundamentos. Si no cambió fundamentos, simplemente Pedro ha sido objeto, ha sido víctima de este sesgo de disponibilidad. Ahora vamos a la fase D, la justificación posterior. 2 años después de vender, Tech Future se recupera y la acción sube a $120. Pedro, al ver el gráfico, le dice a su amigo, ¿ves? Yo sabía que iba a rebotar. Siempre supe que era una buena empresa a largo plazo, solo que tuve mala suerte con el timing del pánico. Si hubiera mantenido, ahora tendría ganancias. Estaba clarísimo que iba a subir. Ahora, en este caso, algunos se preguntarán seguramente, ¿qué es timing? Timing es hacer algo en el momento correcto, en el momento oportuno, ¿no? Entonces, aquí dice Pedro que solamente tuvo mala suerte con el timing, o sea, con el tiempo en el cual hizo la operación, ¿no? Y Pedro dice, si hubiera mantenido, ahora tendría ganancias. Estaba clarísimo que iba a subir. Lo clásico de muchos inversores, ¿no? Que la tenían muy clara hacia un nivel del mercado, ¿no? Ahora, en este caso, ¿qué sesgo actúa aquí? En este caso, ¿alguien quiere decirme cuál es el sesgo que está presente aquí? Ok, Maciel nos comenta que es el sesgo de la retrospectiva. Y en efecto, ese es el sesgo que está presente en nuestro amigo Pedro en este caso, ¿no? Él creía que el resultado final era predecible, ocultando su propio error de decisión, ¿no? Entonces, este error es importante que uno lo reconozca, porque si uno no lo reconoce, como que va a estar sesgado a no corregir este mal comportamiento y en consecuencia no aprender de los errores propios. Ahora, ya hemos visto ya los errores cognitivos, ahora vamos a pasar a los sesgos emocionales. A diferencia de los errores cognitivos, los sesgos emocionales básicamente son por impulsos e intuiciones, ¿ya? Entonces, básicamente, tienen que ver con el límite de las personas, ¿no? Entonces, ustedes saben que las emociones nos hacen actuar de diferentes maneras a las personas. Entonces, las personas tenemos a reaccionar de diferente manera cuando sentimos miedo, cuando sentimos euforia, alegría, pánico, terror. Entonces,
Las emociones siempre hacen que las personas actúen de manera X, ¿no? Esto varía en cada persona, ¿no? Ahora, los sesgos emocionales, a diferencia de los sesgos cognitivos, no se pueden eliminar, pero sí se pueden gestionar. Básicamente se pueden gestionar nada más, no se pueden eliminar. ¿Ya? Usted recuerda que los errores cognitivos se podían eliminar haciendo modelos, buscando más información, haciendo valorizaciones de una empresa X. En el caso de los sesgos emocionales, eso no se puede eliminar, pero sí se puede gestionar. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes ponen en una operación, una compra de una acción, ponen un stop loss. Si la acción cae mucho y ponen un stop loss, por ejemplo, ahí ya están ya gestionando sus sesgos emocionales, ¿no? Si la acción cae, no sé, 10% y yo tengo que vender sí o sí. Entonces, el sesgo emocional se combate con disciplina, ¿no? Se gestiona de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las características de los sesgos emocionales? Como les decía, son difíciles de eliminar, aumentan en escenarios de alta volatilidad o incertidumbre, no responden únicamente a más información o datos y requieren disciplina conductual y sistemas de control. ¿Ya? La solución no es ser más frío o no tener emociones, sino aquí la solución es gestionarlas, ¿no? Y tener disciplina, y tener formas de cómo reaccionar ante eventos X, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una acción, no sé, una inversión, por ejemplo, en el dólar sol, están invirtiendo en el tipo de cambio, en el dólar sol, ¿ya? Entonces, ustedes, antes de hacer su operación de compra de dólar sol, por ejemplo, tendrían que tener, por ejemplo, unos tres escenarios. Si el tipo de cambio que lo he comprado en 3.40 sube a 3.50, ¿qué hago en ese escenario? Si se mantiene en 3.40 en ese escenario, ¿qué hago? Si cae a 3.30 en ese escenario, ¿qué hago? O sea, tener una hoja de ruta preestablecida antes de tomar la operación para que ustedes gatillen su ejecución, ya sea de compra, de venta, en base a su hoja de ruta y no en base a emociones, cuando se presenten estas emociones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los sesgos emocionales que existen? Los sesgos emocionales que existen son, por ejemplo, la aversión a la pérdida. Esto es un error bastante común que tienen los inversionistas y traders, ¿no? Que básicamente consiste en que hay un dolor bastante fuerte en asumir pérdidas. Este dolor de asumir pérdidas es mucho más fuerte que el beneficio de generar ganancias, ¿no? Si, por ejemplo, yo invertí en una acción y lo compré a $1.000, si el precio cae a $900, esta pérdida de $100, que todavía no ha sido realizada, es mucho más fuerte que una ganancia de $100. O sea, si el precio cae a $900, este valor es mucho más fuerte que si el precio subiría a $1.100, ahí ustedes tienen una felicidad, una complacencia, un beneficio, una alegría, ¿no? Si, o sea, hacia abajo el dolor es más fuerte que el beneficio hacia arriba, ¿no? Hay más dolor que alegría cuando el precio se mueve en diferentes sentidos, ¿ya? Ahora, tenemos también el otro sesgo que es la aversión al arrepentimiento. Esto es básicamente un miedo que nos paraliza a actuar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una acción, no sé, por ejemplo, localmente, una acción de Minsur, que ya tienen en su portafolio, pero de pronto ustedes ven que la acción empieza a caer, ¿no? Entonces, hay hay un miedo de que si la acción después rebote con fuerza, ustedes se arrepientan de haber vendido, después de haber visto una caída chiquita, ustedes venden, ustedes tuvieron el temor de vender porque tenían esta versión de arrepentirse posteriormente, ¿no? Entonces, hay bastante esta versión a arrepentirse después. Entonces, esto es lo que hace que a veces una persona se vea paralizada de hacer una acción, de ejecutar algo en específico, ¿no? Y también se da en su variante FOMO.
el miedo a perderse algo, ¿no? Por ejemplo, si hay una acción que se pone de moda, por ejemplo, GameStop, que se puso en moda hace unos 4 años aproximadamente, donde se presentó una burbuja bastante fuerte. Entonces, en este caso, ¿qué es qué es lo que pasa? Hay mucha gente que tiene miedo a quedarse fuera de esta ola, ¿no? Entonces, aunque el precio de, de una acción, por ejemplo, haya subido demasiado, la gente por miedo a perderse esta subida, se mete a la ola, sin haber hecho antes una revisión exhaustiva de si la acción está sobrevalorada, está infravalorada, o si tiene un precio justo. Entonces, mucha gente simplemente compra por el miedo a perder esa subida, ¿no? Y muchas veces pasa que como la acción ya subió y una persona compró justo después de unos días, semanas, la acción cae y la persona pierde. Básicamente perdió porque no quería repetirse de no haber entrado, ¿no? A esta ola. Pero al final esto le termina jugando una mala pasada. Otro sesgo que está bastante presente en las personas y que también es un sesgo emocional es el exceso de confianza. En en este sesgo, las personas tienden a sobreestimar su capacidad para predecir el mercado, ¿ya? Entonces, esto es bastante común, incluso los estudios muestran que el 75% de los sectores activos creen que son superiores a la media del mercado, ¿ya? Entonces, acertarle a la dirección del mercado de por sí ya es complicado, ¿no? Y a pesar de eso, las personas creen que suelen ser mucho más hábiles que los demás en la competencia. Y en verdad no es tan fácil, ¿no? Si no, mucha gente ya sería millonaria. Seguramente ustedes en TikTok habrán visto mucha gente que, que hace trading, pero que hacen trading a nivel amateur. Entonces, ellos te dicen, pues, ¿no? Que generan grandes ganancias, que ganan mucho dinero, ¿no? Pero usualmente lo que pasa es que como estas inversiones normalmente son apalancadas, puede ser que les vaya bien, no sé, unos días, incluso semanas, por ahí 2, 3 meses, pero como son inversiones apalancadas, en algún momento su cuenta, después de haberla subido a 100, 200%, en algún momento la cuenta llega a volver a cero, porque estaban tomando riesgos descontrolados, incluso algunos seguramente hacían martingala, ¿no? Que es el hecho, la acción de duplicar y duplicar la apuesta cuando el precio te está jugando en contra, ¿no? Esto en algún momento se vuelve como una bola de nieve en contra, cuando el precio te juega en contra y al final terminas quebrando una cuenta. Entonces, el exceso de confianza básicamente es eso, no creer que uno tiene la capacidad de influir o predecir los movimientos del mercado, ¿no? Y no es así. Ahora, el otro sesgo emocional es la falta de autocontrol. Básicamente, esto hace que las personas pierdan su foco de inversión en el largo plazo, ¿no? Y básicamente se enfoquen en tomar ganancias así en el corto plazo. Por ejemplo, imaginemos que alguien ha hecho la evaluación, el estudio de la empresa Auna, que es una red de clínicas que tiene presencia en Perú, Colombia, México. Alguien hizo la valoración de esta empresa y ha visto que el precio justo de esta empresa debería ser $10 y actualmente cotiza en $6. Entonces, obviamente, para que llegue de 6 a $10 deberían pasar algunos meses. Entonces, si uno ha hecho un buen estudio, tiene que ser paciente y esperar a que el precio efectivamente converja a los $10, ¿no? Pero, o sea, claro, habiendo comprado la acción en $6. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las personas, o sea, han hecho su evaluación en $6, la han comprado, y cuando la acción sube a 6.30, 6.40, 6.50, ya venden la acción, porque hay un placer, hay una alegría, una emoción de tomar ganancias, así sea de 1, 2, 3% de su vida, ya las personas están predispuestas a tomar ganancias, a tomar beneficios, ¿no? A pesar de que su tesis de inversión decía que la acción tiene espacio para subir hasta $10 por acción, mucha gente que mucho más antes vende la acción
De esta manera, al final, cuando efectivamente el precio de la acción sube hasta 10, han perdido una gran parte de la subida de la acción. Entonces, ahí hay una falta de autocontrol. Ahora vamos a ver el siguiente caso, la siguiente historia de inversión de Laura. Y vamos a ver también eh, algunos ejemplos, ¿no? de Laura. Ahora, fase A, la compra por impulso, el miedo de quedarse fuera, ¿no? Laura ve en Twitter que Novatec ha subido 50% en 2 días. Todos los influencers financieros dicen que es la oportunidad del siglo. Laura no entiende la tecnología detrás, pero siente un pánico terrible a quedarse fuera de las ganancias de que todos los demás parecen estar teniendo. Compra Novatec en su punto más alto, movida puramente por la presión social y mediática. ¿Qué sesgo actúa aquí? Seleccione una respuesta. En este caso, no sé si alguien tiene alguna respuesta. ¿Qué sesgo creen que está actuando en este caso? Ok, en este caso nos comenta Teodoro Peña que es la falta de autocontrol. ¿Por qué consideras, Teodoro, que es la falta de autocontrol? Ok, en este caso, si ustedes revisan, básicamente aquí lo que está pasando es que Laura no quiere repetirse de no entrar en esta ola de subida, ¿no? Entonces, por ese miedo a perderse toda la subida que se debería venir según los influencers, Laura dice, no, no quiero perderme esta subida, seguro tiene esto más paso para subir, eso dicen los influencers, entonces voy a comprar la acción de Novatec. Laura entonces ejecuta su operación de compra por el miedo a quedarse fuera. Entonces, el sesgo que actúa aquí, como comenta nuestra amiga Maciel, es la aversión al arrepentimiento. Ahora, vamos a seguir. Fase B, la caída y la parálisis. Poco después de comprar, el mercado se corrige y Novatec cae un 30%. Entonces, recuerden que Laura compró y después de que ella compró, el mercado corrige y Novatec cae un 30%. Laura está sufriendo mucho. Técnicamente debería vender para proteger su capital, pero psicológicamente el dolor de aceptar la pérdida es insoportable. Decide mantener la posición diciéndose, no he perdido hasta que venda, esperando irracionalmente que el precio regrese a donde compró, solo para evitar el dolor financiero. En este caso, ¿qué sesgo ustedes creen que está actuando en Laura? ¿Ok? En este caso, Maciel nos indica que es la opción A, aversión a la pérdida. Y efectivamente, es la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida es lo que hace que las personas eviten eh, o sea, cortar las pérdidas, ¿no? O sea, no, eviten usar stop loss. Prefieren mantener la posición porque creen que el precio va a recuperar en su favor, ¿no? Entonces, eso es básicamente la versión a la pérdida. Ahora, la versión a la pérdida es lo que usualmente hace que los traders, los que se llaman traders en TikTok, eh, quiebren sus cuentas. ¿Por qué? Porque
Cuando uno no usa stop loss, es posible que en el 95% de los casos los precios se recuperen, ¿ya? Pero hay un 5% de veces en los cuales el precio no se recupera y sigue jugando en tu contra. Y eso hace al final que tu cuenta quiebre, ¿no? Porque tuviste miedo a cortar pérdidas que en un momento eran chiquitas, después se volvieron medianas, después se volvieron grandes, hasta que finalmente terminaron de dejar tu saldo en cero, ¿no? Entonces, la versión con la pérdida es un sesgo muy importante que hay que tomar bastante en cuenta, ¿no? Si en algún momento ustedes quieren o están invirtiendo, no sé, en acciones, en divisas, en commodities, en renta fija, tengan en cuenta este sesgo, ¿no? Tienen que controlarlo sí o sí si quieren que su cuenta crezca de manera progresiva, pero de manera estable, ¿no? Es mejor eso a que la cuenta crezca demasiado rápido, no sé, 100% de un día para otro y después al día siguiente o a la semana siguiente caiga a cero. Ahora, vamos con la fase C, la ilusión del gurú. Por suerte, el mercado se recupera y Laura no solo recupera su dinero, sino que Novatec sube un 20% más. Entonces, Laura, en este caso, le salió la jugada de esperar y no vender en pérdidas, ¿no? Sino que Novatec sube un 20% más. Laura se siente una genio del trading. Cree que tiene un talento natural para predecir el mercado. Convencida de que Novatec seguirá subiendo indefinidamente, ignora la volatilidad intrínseca del activo y decide triplicar su inversión inicial, concentrando todo su capital en esta sola acción. En este caso, ¿cuál creen que sea el sesgo del que está sufriendo nuestra amiga Laura? Perfecto, así como menciona nuestra amiga Maciel, Laura está sufriendo de exceso de confianza. ¿Por qué podemos decir eso? Por estas partes del texto, ¿no? Hay una parte que dice, Laura se siente una genio del trading. Ahí tenemos un exceso de confianza. Y también lo otro donde corroboramos eso es que Laura se siente convencida de que Novatec seguirá subiendo indefinidamente. O sea, está convencida, ¿no? Y tanto así que decide triplicar su inversión inicial. Entonces está pecando de exceso de confianza. Y esto hace que tenga una sobreexposición a esta acción Novatec. Ahora, vamos a la fase D de la historia, el abandono del plan. Novatec entra en un mercado bajista prolongado. Laura había establecido una estrategia de inversión a largo plazo para sus ahorros, pero la presión de ver el saldo caer día a día es demasiada. Buscando una gratificación inmediata y para detener el sufrimiento emocional, Laura abandona su plan de largo plazo y vende todo a pérdida, cambiando su stop loss en tiempo real, movida por el pánico, sin un análisis prospectivo. Y aquí, ¿cuál es el sesgo que está actuando en Laura? Perfecto. Según nuestra amiga Maciel, el sesgo que está viendo aquí en este caso es la falta de autocontrol. ¿Y por qué decimos esto? Porque el texto nos comenta que Laura había hecho un plan de largo plazo, una estrategia de largo plazo, pero sintió presión de ver el saldo caer día a día, ¿no? Esa presión era demasiada, ¿no? Entonces, buscando una gratificación inmediata, entre comillas, y para parar de sufrir, Laura lo que hace es abandonar su plan de largo plazo y vende todo generando pérdidas, ¿no? Entonces, aquí en este caso, Laura tiene una escasez, una falta de autocontrol, ¿no? Entonces, abandonó su plan de largo plazo. Y básicamente esto es algo de lo que les había comentado, ¿no? En el caso de los sesgos individuales, tenemos sesgo de confirmación, exceso de confianza, aversión a las pérdidas, ¿no? Básicamente es eso, ¿no?
Y claro, todo eso se ve pues cuando existen burbujas especulativas, cuando hay pánicos en mercado, cuando hay tendencias irracionales, como les comentaba, los meme stocks de GameStop en 2021, ¿no? Ahora, aquí hay algo bastante importante, ¿no? Ya conocemos cuáles son estos errores y estos sesgos que las personas sufren. Ahora tenemos que ver la detección y el autodiagnóstico, ¿no? Para no sufrir y caer en estos errores y sesgos, ¿no? Entonces, ustedes deben hacer lo siguiente, ¿no? Identificar la fuente de la idea, ¿no? ¿Proviene de un análisis cuantitativo estructurado o de una noticia reciente, conversación o intuición? Si es más de una noticia reciente a una conversación, entonces ustedes deben de activar un protocolo de revisión, o sea, hacer un análisis exhaustivo de la inversión antes de hacerla. No deben solamente guiarse de lo que dijo un amigo, lo que escucharon por ahí en una radio, etcétera. También deben buscar la evidencia contraria. Esto es importante sobre todo para el sesgo de confirmación. Si ustedes tienen una inversión en Nvidia, obviamente ustedes quieren que el precio suba y suba, ¿no? Entonces, como ustedes saben, ese sesgo de confirmación hace que nosotros solamente veamos o le demos un peso mayor de que debería a las noticias que refuerzan nuestra tesis, ¿no? Pero nosotros también deberíamos buscar noticias que sean malas o buscar una antitesis, ¿no? Por ejemplo, si mi tesis es que Nvidia sube por esta razón X, Y, Z, yo debería buscar razones por las cuales la acción de Nvidia podría caer por A, B y C. Entonces, ya teniendo yo tanto tesis positivas como negativas de mi inversión, ya tengo como que un análisis un poco más mesurado y también eh, más justificado, ¿no? de mi argumento, ¿no? Si yo después de haber hecho mi lluvia de ideas, de haber lanzado ideas tanto a favor como en contra de la acción y veo que las acciones a favor, las tesis a favor son obviamente mucho más sólidas que las tesis de irse en corto en una acción. Y obviamente aquí ya tengo el camino ya más justificado para invertir en una compra. También otra herramienta que se puede usar es aplicar el test de las 24 horas, ¿no? Para decisiones significativas, impone una espera obligatoria de 24 horas. Si la urgencia emocional desaparece después de esas 24 horas, era solamente un impulso. Si el análisis se mantiene sólido, es decisión fundamentada, ¿no? Ahora, validar con tu proceso escrito, eso también es muy importante, ¿no? Es importante que ustedes tengan, no sé, en un Excel o un cuaderno apuntado, cada vez que vayan a hacer una operación de inversión, eh, ¿por qué quieren hacer esta operación X antes de hacer la operación? Escríbanlo. Quiero hacer porque mi análisis fundamental me arrojó que el precio de la acción debería valer $20 y actualmente está en $10. No sé, debo irme corto en petróleo porque las tensiones en el Medio Oriente ya se están arreglando, aparecen indicios de que la guerra va a acabar muy pronto. Entonces ya, yo tengo mi fundamento y también en este diario que tengan deben tener ustedes un plan de acción, ¿no? Para que si su escenario no se concrete, ya ustedes saben qué es lo que harían en esos casos. Entonces, en su diario deben tener cuál es el análisis que han hecho, por qué están entrando a ese trade, cuáles son sus niveles de entrada, de salida, ¿no? Cuáles son los escenarios que ustedes tendrían, ¿no? Para salirse, para ejecutar alguna acción X, ¿no? Entonces, básicamente es eso. También, como les decía, tener un checklist de inversión, ¿no? Después también tener el diario de trading ya detallado, como les comentaba. También tener reglas de gestión de riesgo inviolables. Eso es muy importante. Tener niveles de take profit y de stop loss preestablecidos. Antes de entrar a la operación, ustedes deberían saber cuál es su nivel de take profit y de stop loss, ¿no? Para así no quedarse con pérdidas que después se hacen una bola de nieve grande y hace que las cuentas lleguen a cero. También
revisión externa y comités. Eso ya es más cuando se trata de trabajar, pues, no sé, en fondos de una AFP, en un fondo mutuo, en una aseguradora, en un fondo de inversión, la tesorería de un banco, ¿no? Ahí es donde se presentan los comités y uno intercambia ideas con los compañeros, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo el sesgo a comprar, no sé, el euro contra el dólar, tengo una convicción bastante alta. En los comités precisamente se discuten las tesis, las ideas de inversión, ¿no? Puede ser que por ahí un compañero me diga, no, yo creo que el euro dólar no es una buena inversión, no es una buena idea de inversión, por esta razón A, B y C. Entonces, esto hace que yo eh, ya no esté, o sea, por un lado me reduce el exceso de confianza y por el otro lado hace que yo ya pueda poner en la balanza tanto ideas a favor como en contra de mi idea de inversión, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, el éxito de la inversión es 20% técnica y 80% comportamiento. Dominar los mercados comienza por dominarse a uno mismo. Entonces, es básicamente eso lo que hemos aprendido. Y a continuación, Miguel les va a comentar sobre los sorteos y sobre el próximo programa que va a haber en ProEducate. Gracias por la atención y cualquier duda pueden avisarme, pueden escribirme o contactarlo también directamente a Miguel y él me va a hacer llegar las dudas que tengan posteriormente también. Un gusto con todos, muchachos. Gracias.